Arcángel Clan. Construir antena de televisión y radio DX y para radio aficionados en formato bipolo. Actualmente, el cambio de televisión terrestre aérea análoga a televisión digital terrestre está haciendo que miles de familias compren o consigan tanto televisores con esta tecnología o comprando transformadores o cajas de análoga a TDT o HDMI. Aunque los canales de televisión mexicana son de pésima calidad, aún en HD, la Cofetel amparó este cambio, según para tener mejor calidad en la imagen y servicio. Obviamente, esto no quiere decir que los canales de televisión pública dejen de ser una basura, tanto en calidad de programación como en contenido. Que yo pedí helicópteros al Estado de México para ir a pasear, ¿verdad? A montar un show, a montar un circo. ¡Mentirosa! Además del gasto en el que se debe de incurrir, las personas necesitan comprar una antena para su nueva televisión o un adaptador. A pesar de la sencillez con la que se puede recibir la señal TDT, las antenas de este tipo comerciales son muy costosas, rondando entre los 50, 100 y 500 pesos por una antena que es muy fácil de elaborar. Una verdadera estafa y un robo en descampado. Quizás algunos paguen por el diseño que se mira bien, pero la tecnología y el concepto es el mismo y funciona perfectamente. En esta ocasión fabricaremos una antena bipolo. Esta antena nos puede servir tanto para ver televisión analógica como televisión digital y recibir señales de radio DX y para radio aficionados, sobre todo para aquellas personas que son aficionadas a escuchar estaciones de radio lejanas. Si variamos las medidas en las frecuencias y el tipo de cable, esta antena puede ser utilizada para radiocomunicación de una forma muy efectiva y económica. Esta antena le garantiza una excelente recepción, pero requiere invertirle determinada cantidad de dinero y tener cierto conocimiento de herramientas y comprar materiales, además de saber tomar medidas. La ventaja es que esta antena es muy estética y no ocupa mucho espacio, por si vive en un departamento u edificio. Incluso puede ser pintada de colores, a diferencia de las antenas comerciales externas. Si usted vive en una ciudad, puede ver cómo hacer una antena TDT extremadamente fácil en la descripción, o en esta ventanita que le aparece ahora. Pero si vive fuera de la ciudad, esta antena es la adecuada para usted. Materiales: 2 cortes de aluminio de 1,25 m por media pulgada. Si no cuenta con tubería de aluminio, puede usar de cobre. El tubo lo venden en lugares para fabricar cortinas. Incluso se lo pueden cortar. El tubo. Una T de tubería de 3/4. Es muy importante que la tubería que elegimos quepa dentro del tubo de plástico. De ser necesario, lleve el tubo y confírmelo. Un acoplador de esta pieza filtra y disminuye la interferencia en las bandas de televisión y nos permitirá conectar el cable coaxial. Pídalo en Steren o en donde vendan partes de electrónica. Si lo usa para televisión análoga, pídalo para televisión análoga. Y si lo va a usar para televisión digital, pídalo para eso, ya que el filtro elimina mucho ruido y estática, pero también seleccionará las señales a cortar, ya sea VHF o señal TDT. 2 tapones de hule para los lados. Estos no son tan necesarios, pues podemos sellar los extremos de los tubos con silicón. Un trozo de tubo de PVC o tubo de plástico en donde se pueda meter el tip. 5 remaches de aluminio de 3/16 o de la medida de la broca. Una remachadora. Alambre recocido. Un taladro y broca de 3/16 o en su defecto un clavo para concreto. La broca debe de ser de la medida de los remaches. Y por su parte, los remaches deben de ser un poquito más largos para que topen hasta abajo del tubo y el plástico. Una pinza para cortar alambre o una pinza de electricista. Elaboración: perforamos la T a 1 centímetro de la orilla de cada lado de los extremos, derecho e izquierdo con un taladro. Luego perforamos a 1 centímetro dentro del centro de la T. Con los orificios de la T realizados, vamos a meter los tubos dentro de la T, sin que se toquen el uno al otro, y vamos a marcar los tubos con el taladro. Acto seguido los sacamos y perforamos. Si no tenemos taladro, la T la vamos a perforar calentando el clavo.
mientras que los tubos los vamos a perforar golpeando con cuidado los tubos para no aplastarlos. O de lo contrario le podemos pedir a alguien que nos haga el favor de perforarlos. Luego vamos a abrir los agujeros con la punta de unas tijeras o algo que nos ayude a darles el tamaño de los remaches para meterlos fácilmente. Vamos a tomar los tubos e introducirlos dentro de la T. Luego remacharemos los extremos derecho e izquierdo. Antes de remachar los centros derecho e izquierdo, tomaremos el filtro acoplador de señal y pondremos sus cables entre el remache y el plástico, a manera de que los remaches sean los conductores entre el cable y el tubo. Si vamos a realizar nuestro proyecto para radiocomunicación, en lugar de poner el filtro, abriremos el cable blindado y vamos a remachar un extremo en un lado y el otro extremo en el otro del cable. De esta manera tendremos una alta conductividad y garantizaremos una buena radiocomunicación. Vamos a tomar el trozo del tubo PVC y lo metemos en la T por abajo. Este servirá como base para poder amarrar a un poste o palo la antena, en el techo o la ventana. Vamos a tomar el trozo de tubo PVC y lo vamos a rajar unos 10 centímetros por la mitad, sin cortarlo. Luego vamos a meter la T por abajo. Acto seguido vamos a amarrar con alambre recocido esa parte. Esto servirá como base para poder amarrarlo a un poste o palo la antena en el techo o la ventana. Ahora, vamos a asegurar con alambre y amarraremos el filtro o el adaptador a la tela. Si solo utilizamos cable coaxial, vamos a amarrar de la misma forma el cable. Luego cubriremos tanto el adaptador como la T con cinta para protegerla de la intemperie. Solo dejaremos descubierto el conector del cable coaxial. La antena está finalizada. Como verán, es muy fácil de elaborar. Hay que hacer una anotación. La idea original es esta, y las medidas de los polos para televisión análoga o digital son 1,25 m. Lo que puede variar es el material. Pueden utilizar alambre de cobre, de cable telefónico o cable sin pelar, o cualquier conductor que pueda ser remachado, siempre y cuando respete las medidas originales. Este diseño es muy útil para fabricar antenas para radio UHF y VHF, siempre que se cambie el cable RG59 por cable RG8 y eliminemos el filtro o acoplador. Las medidas de UHF y VHF varían según la longitud de onda que necesitemos, pero el proyecto es muy fácil de hacer y la antena no tiene mucha pérdida. Cada antena de cada dispositivo maneja una onda distinta. Necesitamos calcular qué tamaño y tipo de onda. Por ejemplo, la onda de los radios en la banda ciudadana es de 27 MHz. Y si calculamos una antena que funcionara correctamente en onda completa, necesitaríamos una antena de 11.11 metros de largo. Esa sería una onda completa. La antena de media onda es de 5.5 metros y la de un cuarto de onda es de 2 metros 75 centímetros. La importancia de seleccionar entre una onda y otra es que la de onda completa, por ejemplo, tiene el máximo alcance solo en la noche, y la media onda y un cuarto de onda solo sirven para comunicaciones cortas. Cada uno de estos tendría que ser dividido entre dos polos, es decir, 5.5 metros en la de onda completa, 2.75 centímetros en la de media onda, y la de un cuarto de onda es de 134 centímetros por polo. En la frecuencia de onda de la VHF es más fácil transmitir y recibir, puesto que la onda es de 2 metros, pero la medida total de la antena sería de 46 centímetros, es decir, 23 centímetros por cada polo de la antena ensamblada. Existen radioaficionados en Latinoamérica que han popularizado el formato de la antena tendedero, que no es otra cosa que la aplicación de la T, solo que se remacha al plástico como base, y se utilizan cables de calibre 10 o 12 de 5.5 metros de largo en cada lado, y se sujetan con materiales no conductores de los lados y se amarran con alambre a lo largo de un techo o árboles. De esa forma pueden transmitir y platicar en la noche. Este formato de antena tendedero fue popularizado por los militares, puesto que lo usan para hacer transmisiones en zonas de emergencias en todo el mundo, más en los casos donde no hay energía eléctrica y señal de celulares. Por eso es muy importante que los ciudadanos consideren el tener un radio de banda civil y un radio común y corriente en casa ante posibles emergencias para mantenerse informados y evitar el pánico.
Hay que tener cuidado con lo legal y las regulaciones. Usar radio de una banda ciudadana de 27 MHz está totalmente permitido y legislado en el artículo 46 y 50 del Código Federal de Radiocomunicaciones. Por eso se llaman bandas ciudadanas, y estas reformas fueron hechas para que todos los ciudadanos del mundo se pudieran comunicar entre ellos. Y más en la noche, cuando el espectro de las bandas está totalmente desocupado. Pero usar radios UHF y VHF está prohibido, o se permite solo en los casos de emergencias o para protección civil, o pagando una licencia para el uso del equipo verificado y una licencia para radioaficionados. Nadie puede molestarlo si usa un radio civil o lo tiene en su hogar, puesto que esa tecnología ya no la utilizan las fuerzas del orden público, y tradicionalmente es utilizada solamente por y para ciudadanos y traileros, aunque también ya utilizan radios VHF para evitar el robo de sus mercancías. Utilice el sentido común. El usar estos equipos conlleva responsabilidad y no son un juguete. Por lo pronto es todo. Si les funcionó o sirvió, compartan y denle like. En el otro video explicaremos cómo hacer una antena muy sencilla pero efectiva. Hasta pronto. La manera de que los remaches sean los conductores entre el cable y el tubo. Si vamos a realizar nuestro proyecto para radiocomunicación, en lugar de poner el filtro, abriremos el cable blindado y vamos a remachar un extremo en un lado y el otro extremo en el otro del cable. De esta manera tendremos una alta conductividad y garantizaremos una buena radiocomunicación. Vamos a tomar el trozo del tubo PVC y lo metemos en la T por abajo. Este servirá como base para poder amarrar a un poste o palo la antena, en el techo o la ventana. Vamos a tomar el trozo de tubo PVC y lo vamos a rajar unos 10 centímetros por la mitad, sin cortarlo. Luego vamos a meter la T por abajo. Acto seguido vamos a amarrar con alambre recocido esa parte. Esto servirá como base para poder amarrarlo a un poste o palo la antena en el techo o la ventana. Ahora, vamos a asegurar con alambre y amarraremos el filtro o el adaptador a la tela. Si solo utilizamos cable coaxial, vamos a amarrar de la misma forma el cable. Luego cubriremos tanto el adaptador como la T con cinta para protegerla de la intemperie. Solo dejaremos descubierto el conector del cable coaxial. La antena está finalizada. Como verán, es muy fácil de elaborar. Hay que hacer una anotación. La idea original es esta, y las medidas de los polos para televisión análoga o digital son 1,25 m. Lo que puede variar es el material. Pueden utilizar alambre de cobre, de cable telefónico o cable sin pelar, o cualquier conductor que pueda ser remachado, siempre y cuando respete las medidas originales. Este diseño es muy útil para fabricar antenas para radio UHF y VHF, siempre que se cambie el cable RG59 por cable RG8 y eliminemos el filtro o acoplador. Las medidas de UHF y VHF varían según la longitud de onda que necesitemos, pero el proyecto es muy fácil de hacer y la antena no tiene mucha pérdida. Cada antena de cada dispositivo maneja una onda distinta. Necesitamos calcular qué tamaño y tipo de onda. Por ejemplo, la onda de los radios en la banda ciudadana es de 27 MHz. Y si calculamos una antena que funcionara correctamente en onda completa, necesitaríamos una antena de 11.11 metros de largo. Esa sería una onda completa. La antena de media onda es de 5.5 metros y la de un cuarto de onda es de 2 metros 75 centímetros. La importancia de seleccionar entre una onda y otra es que la de onda completa, por ejemplo, tiene el máximo alcance solo en la noche, y la media onda y un cuarto de onda solo sirven para comunicaciones cortas. Luego vamos a abrir los agujeros con la punta de unas tijeras o algo que nos ayude a darles el tamaño de los remaches para meterlos fácilmente. Vamos a tomar los tubos e introducirlos dentro de la T. Luego remacharemos los extremos derecho e izquierdo. Antes de remachar los centros derecho e izquierdo, tomaremos el filtro acoplador de señal y pondremos sus cables entre el remache y el plástico, a manera de que los remaches sean los conductores entre el cable y el tubo. Si vamos a realizar nuestro proyecto para radiocomunicación, en lugar de poner el filtro,
Abriremos el cable blindado y vamos a remachar un extremo en un lado y el otro extremo en el otro del cable. De esta manera tendremos una alta conductividad y garantizaremos una buena radiocomunicación. Vamos a tomar el trozo del tubo PVC y lo metemos en la T por abajo. Este servirá como base para poder amarrar a un poste o palo la antena en el techo o la ventana. Vamos a tomar el trozo de tubo PVC y lo vamos a rajar unos 10 centímetros por la mitad, sin cortarlo. Luego vamos a meter la T por abajo. Acto seguido vamos a amarrar con alambre recocido esa parte. Esto servirá como base para poder amarrarlo a un poste o palo la antena en el techo o la ventana. Ahora, vamos a asegurar con alambre y amarraremos el filtro o el adaptador a la tela. Si solo utilizamos cable coaxial, vamos a amarrar de la misma forma el cable. Luego cubriremos tanto el adaptador como la T con cinta para protegerla de la intemperie. Solo dejaremos descubierto el conector del cable coaxial. La antena está finalizada. Como verán, es muy fácil de elaborar. Hay que hacer una anotación. La idea original es esta. Y las medidas de los polos para televisión análoga o digital son 1,25 m. Lo que puede variar es el material. Pueden utilizar alambre de cobre, de cable telefónico o cable sin pelar, o cualquier conductor que pueda ser remachado, siempre y cuando respete las medidas originales. Este diseño es muy útil para fabricar antenas para radio UHF y VHF, siempre que se cambie el cable RG59 por cable RG8 y eliminemos el filtro o acoplador. Las medidas de UHF y VHF varían según la longitud de onda que necesitemos, pero el proyecto es muy fácil de hacer y la antena no tiene mucha pérdida. Cada antena de cada dispositivo maneja una onda distinta. Necesitamos calcular qué tamaño y tipo de onda. Por ejemplo, la onda de los radios en la banda ciudadana es de 27 MHz. Y si calculamos una antena que funcionara correctamente en onda completa, necesitaríamos una antena de tubo PVC y lo metemos en la T por abajo. Este servirá como base para poder amarrar a un poste o palo la antena en el techo o la ventana. Vamos a tomar el trozo de tubo PVC y lo vamos a rajar unos 10 centímetros por la mitad, sin cortarlo. Luego vamos a meter la T por abajo. Acto seguido vamos a amarrar con alambre recocido esa parte. Esto servirá como base para poder amarrarlo a un poste o palo la antena en el techo o la ventana. Ahora, vamos a asegurar con alambre y amarraremos el filtro o el adaptador a la tela. Si solo utilizamos cable coaxial, vamos a amarrar de la misma forma el cable. Luego cubriremos tanto el adaptador como la T con cinta para protegerla de la intemperie. Solo dejaremos descubierto el conector del cable coaxial. La antena está finalizada. Como verán, es muy fácil de elaborar. Hay que hacer una anotación. La idea original es esta. Y las medidas de los polos para televisión análoga o digital son 1,25 m. Lo que puede variar es el material. Pueden utilizar alambre de cobre, de cable telefónico o cable sin pelar, o cualquier conductor que pueda ser remachado, siempre y cuando respete las medidas originales. Este diseño es muy útil para fabricar antenas para radio UHF y VHF, siempre que se cambie el cable RG59 por cable RG8 y eliminemos el filtro o acoplador. Las medidas de UHF y VHF varían según la longitud de onda que necesitemos, pero el proyecto es muy fácil de hacer y la antena no tiene mucha pérdida. Cada antena de cada dispositivo maneja una onda distinta. Necesitamos calcular qué tamaño y tipo de onda. Por ejemplo, la onda de los radios en la banda ciudadana es de 27 MHz. Y si calculamos una antena que funcionara correctamente en onda completa, necesitaríamos una antena de 11.11 metros de largo. Esa sería una onda completa. La antena de media onda es de 5.5 metros y la de un cuarto de onda es de 2 metros 75 centímetros. La importancia de seleccionar entre una onda y otra es que la de onda completa, por ejemplo, tiene el máximo alcance solo en la noche, y la media onda y un cuarto de onda
solo sirven para comunicaciones cortas. Cada uno de estos tendría que ser dividido entre dos polos, es decir, 5.5 metros en la de onda completa, 2.75 centímetros en la de media onda, y la de un cuarto de onda es de 134 centímetros por polo. En la frecuencia de onda de la VHF es más fácil transmitir y recibir, puesto que la onda es de 2 metros,